Conseguí trabajo en una funeraria de lujo y descubrí que enterraban mujeres vivas. Bienvenidos a Mitos del Lado Oscuro. Gracias por estar aquí una vez más. Sé que no me van a creer. Sé que suena a delirio, a la fantasía más retorcida sacada de una pesadilla. Pero necesito contarlo, ahora que puedo, antes de que sea demasiado tarde. O tal vez ya lo es, y esta es mi única forma de gritar desde el abismo. Mi nombre es Elena. Fui embalsamadora. No fui, soy. O al menos lo era hasta hace muy poco. Mi oficio es un arte, una danza macabra de respeto y restauración. Darle paz a los vivos a través de la dignidad de los muertos. Siempre lo amé. La precisión de mis manos, el conocimiento de la anatomía, la quietud que precede al último adiós. Era mi vocación. Y luego llegó la oferta. Todo empezó con un anuncio discreto, casi susurrado, en un foro especializado. Se busca embalsamadora o con experiencia, discreción absoluta, remuneración excepcional. Excepcional era un eufemismo. La cifra que me ofrecieron en la primera entrevista, en una oficina minimalista y fría en el corazón de Querétaro, me hizo tragar saliva. Era el sueldo de un cirujano plástico de élite, no el de una joven embalsanadora con apenas unos años de experiencia. La funeraria se llamaba La Eterna Morada y era, sin exagerar, un palacio. Columnas de mármol negro, orquídeas blancas por doquier, alfombras tan gruesas que absorbían cualquier sonido, dejando un silencio casi religioso. No olía a formol, sino a sándalo y a un perfume floral exótico. Atendían exclusivamente a las familias más rudamente ricas de la región: políticos, industriales, ganaderos con fortunas ancestrales, gente con nombres que solo aparecían en las páginas de sociales o en los reportes de bolsa. Mi jefe, el señor Vargas, era un hombre impecable, trajes a medida, mirada penetrante, una sonrisa que no llegaba a los ojos. Me explicó las reglas con una calma escalofriante. Señorita Díaz, aquí la discreción no es una virtud, es un requisito. Nuestros clientes valoran la privacidad por encima de todo. Lo que sucede en estas paredes se queda en estas paredes. Su trabajo será intachable, su profesionalismo absoluto y su silencio invaluable. Firmé el contrato. La letra pequeña era brutal, cláusulas de confidencialidad que me atarían de por vida, multas millonarias por cualquier filtración y una disposición sobre lealtad incondicional que me pareció extraña, pero la ignoré. La emoción del sueldo, de la oportunidad, me cegó. Pensé que era el precio de trabajar con la élite. Al principio, todo fue como me habían dicho. Maquillaje mortuorio de alta costura. Restauración facial tan meticulosa que devolvía la paz a los rostros más castigados. Velorios privados donde el lujo era tan obsceno como el dolor de los deudos. Yo era buena, amaba mi trabajo, sentía que ayudaba a esas familias a cerrar un capítulo, a recordar a sus seres queridos con la dignidad que merecían. Pero la perfección es, a menudo, una máscara. El primer indicio fue sutil, casi imperceptible. Era una mujer mayor, de unos 70 años. El acta de defunción decía fallo cardíaco en su residencia. Su piel, a pesar de la palidez de la muerte, conservaba una frescura inusual. Mientras preparaba sus manos, noté algo extraño. Bajo sus uñas había una cantidad mínima de tierra. No la tierra de un jardín cuidado, sino una tierra oscura, arcillosa, como la que se encuentra en un lugar más agreste. Lo atribuí a mi imaginación. Quizás la señora había estado haciendo jardinería antes de su muerte. Pero no era la tierra de maceta que uno esperaría, era más cruda. Luego llegó el segundo caso. Un hombre de unos 50, corpulento. Su causa de muerte, según los papeles, un accidente automovilístico.
Cuando revisé su boca para la sutura habitual, encontré una mancha tenue, casi imperceptible, de sangre reseca en la parte posterior de su garganta. Pequeña, apenas un rastro, pero no encajaba con un traumatismo por impacto. Los accidentes automovilísticos suelen dejar marcas más evidentes, heridas abiertas. Esta era una mancha de sangrado interno, de un lugar muy específico. Empecé a obsesionarme. Mi instinto, ese que se agudiza cuando trabajas con la muerte, me decía que algo andaba mal. Revisaba los expedientes con más detalle. Las actas de defunción estaban siempre en orden, firmadas y selladas por médicos respetados. Pero los cuerpos contaban otra historia. Un día, mientras preparaba a una joven de 20 y tantos, víctima de un supuesto ahogamiento accidental en su alberca, me fijé en las palmas de sus manos. Tenían unas leves abrasiones, como si hubiera intentado raspar una superficie áspera con desesperación. Y en la tapa interior del ataúd, antes de que lo forraran con seda, vi lo que parecía una serie de arañazos superficiales, apenas visibles, pero indiscutibles. Pequeñas líneas que no encajaban con el transporte normal de un cuerpo. Era como si alguien, desde dentro, hubiera intentado escapar. El aire se me heló en los pulmones. Me sentí tonta, paranoica, pero la imagen se clavó en mi mente. Mi curiosidad no pasó desapercibida. El señor Vargas tenía ojos en todas partes. Un día, mientras yo examinaba con demasiada atención las uñas de un recién llegado, su voz, fría como el mármol, me sorprendió por detrás. «Señorita Díaz, ¿hay algún problema con nuestro distinguido cliente?» Me sobresalté. «No, señor Vargas, solo buscando el mejor ángulo para la restauración». Mentí. Él sonrió, esa sonrisa que no llegaba a los ojos. «Excelente, su dedicación es encomiable. Permítame recordarle, sin embargo, nuestras directrices. Usted prepara el cuerpo, lo embellece, le devuelve la paz. No es su función investigar los pormenores de su partida. Eso es asunto de las autoridades y de la familia». Sus palabras eran correctas, profesionales, pero el tono era una advertencia. Unas semanas después, los incidentes se hicieron más frecuentes. Más cuerpos con esa tierra extraña, más rastros de sangre interna inexplicable, más marcas de arañazos en las manos o en los revestimientos de los ataúdes. Y siempre, las actas de defunción impecables, como si la realidad se doblegara a lo que el papel decía. Entonces llegaron las órdenes directas, inquebrantables, dichas con la misma calma letal. «Señorita Díaz», me instruyó Vargas una tarde, mientras yo preparaba a una mujer cuyo rostro, a pesar de mi trabajo, conservaba una expresión de terror congelado. «Es imperativo que, una vez que haya terminado su labor de embalsamamiento, proceda siempre a coser las comisuras de la boca del difunto. Es una cuestión de estética y de evitar cualquier apertura indeseada durante el velorio». Era una práctica que, si bien existe, no era obligatoria para todos los casos, pero aquí era una regla. «Asimismo», continuó, observándome con intensidad, «los ojos deben permanecer siempre cubiertos, ya sea con los párpados sellados o, en su defecto, con vendas especiales que la funeraria provee. La mirada de un difunto, por muy serena que sea, puede ser perturbadora para los deudos». Y luego, la que se me grabó a fuego. «Y lo más importante, señorita Díaz, jamás, bajo ninguna circunstancia, mire el interior de los féretros una vez que hayan sido sellados para su traslado a la sala de velación. Especialmente, jamás lo haga después de medianoche. Es una falta de respeto a la intimidad del duelo y a la paz de nuestros clientes. Nuestros protocolos son estrictos en eso. ¿Entendido?» «Entendido, señor Vargas», respondí, mi voz apenas un susurro. La piel se me erizó. Él no había dicho «después de medianoche» por casualidad.
Esa era la hora en que el personal de limpieza se retiraba y solo quedaban los guardias y, a veces, yo, terminando algún trabajo urgente. Era la hora de la oscuridad, de los secretos. Las semanas siguientes fueron un tormento. El sueldo, que antes me había parecido una bendición, ahora se sentía como una cadena de oro. Estaba atrapada. Cada cuerpo que llegaba era una nueva pieza de un rompecabezas macabro que yo no quería armar. Empecé a dormir mal, a ver sombras en la periferia de mi visión. La eterna morada, antes un lugar de paz solemne, se había transformado en una prisión de mármol y silencio. Mis compañeros, los pocos que veía, eran como fantasmas. Hacían su trabajo, evitaban el contacto visual, se movían con una eficiencia casi robótica. Intenté, una vez, preguntarle a una de las asistentes de sala sobre los arañazos en un ataúd. Su respuesta fue un encogimiento de hombros y un «Cosas que pasan, Elena, el transporte es rudo a veces». Su mirada, sin embargo, era de pánico. Una noche, la más larga de mi vida, llegó un nuevo cliente. Una mujer joven, no más de 30 años, bellísima, con el cabello castaño oscuro y unos rasgos delicados. El acta de defunción decía suicidio por sobredosis de medicamentos, pero su rostro, incluso en la muerte, no reflejaba desesperación, sino algo más primario, miedo. Las uñas de sus manos estaban rotas, con restos de tierra oscura. Había una marca en su cuello, apenas un ligero moratón, que parecía el inicio de un ahorcamiento, pero no lo suficientemente grave como para ser la causa de muerte. Y en su garganta, la sangre reseca era más evidente que nunca. La preparé con un nudo en el estómago. El señor Vargas estuvo más presente que de costumbre, su mirada clavada en mí, como si supiera que yo estaba al borde de la rebelión. Me dio las órdenes de siempre, boca cosida, ojos cubiertos. Y luego, una instrucción adicional. La familia ha solicitado que sea vestida con su traje de novia. Es un deseo muy particular. ¿Un traje de novia para una suicida? La incongruencia me golpeó. Terminé mi trabajo, la vestí con el voluminoso vestido blanco y el ataúd de caoba fue sellado y trasladado a una de las salas de preparación cerradas, esperando su velorio al día siguiente. Esa noche no me fui. Me escondí en un cuarto de almacenamiento, el corazón latiéndome como un tambor de guerra. Tenía que saber, tenía que ver. La voz de la mujer en el acta de defunción, ese miedo en su rostro, me perseguían. Pasó la medianoche. El silencio de la eterna morada era absoluto, pesado, asfixiante. De repente lo escuché. Un sonido, débil al principio, luego más claro. Golpes, no fuertes, no violentos, sino rítmicos, desesperados, como si alguien intentara llamar la atención desde una distancia. Venían de la sala de preparación donde estaba la novia. El terror me paralizó. Mi cuerpo gritaba que corriera, que me fuera, que olvidara todo. Pero mi alma, la parte de mí que amaba mi oficio y creía en la dignidad de los muertos, me empujó hacia adelante. Con el pulso martillándome en las sienes, me acerqué a la puerta de la sala. Estaba entreabierta, una rendija oscura. Empujé lentamente. El olor a sándalo y flores se mezclaba con algo más, algo dulce y nauseabundo, el olor de la carne que lucha por sobrevivir. La sala estaba iluminada por una sola lámpara tenue. En el centro, el ataúd de caoba. Y dentro, mi respiración se detuvo. Mis ojos se abrieron desmesuradamente, incapaces de procesar lo que veían. La mujer, la novia, estaba sentada dentro del ataúd. Su cabeza estaba ladeada, su cabello castaño oscuro caía sobre sus hombros, y sus ojos, que yo había cubierto, estaban ahora entreabiertos, vidriosos, fijos en un punto muerto.
Su boca, que yo había cosido, tenía los hilos tensos, como si intentara abrirlos, rompiendo la sutura. Y lo peor, lo más grotesco, lo que me heló la sangre hasta la médula, la piel de su espalda, de sus brazos, estaba cosida al vestido de novia. Hilos gruesos y oscuros pasaban a través de su carne y se anclaban en la tela, manteniéndola erguida, inmóvil, prisionera de su propia vestimenta nupcial. Un sonido, un suspiro, débil, apenas audible, pero indiscutible, estaba respirando, apenas, como un pez fuera del agua, luchando por cada bocanada. Me acerqué, tropezando con mis propios pies. El aire se volvió espeso, cargado de horror. Ella giró su cabeza lentamente, sus ojos vidriosos se encontraron con los míos. Había una conciencia terrible en ellos, una súplica muda. Y luego, su boca, forzando los hilos, se abrió 1 milímetro. Un susurro, apenas un roce de aire, salió de sus labios lívidos. Aquí no entierran muertos. Mi corazón se detuvo, mi mente se negó a entender. Entierran a las esposas incómodas de los hombres más poderosos de la ciudad. La voz se extinguió. Sus ojos se cerraron lentamente. El último aliento se escapó de su cuerpo. Su cabeza cayó hacia un lado y el cuerpo, sostenido por los hilos que lo unían al vestido, permaneció espantosamente sentado. El silencio volvió, pero ahora era un silencio que gritaba. Gritos de horror, de injusticia, de una verdad tan oscura que me quemó el alma. Salí de esa sala tropezando, el estómago revuelto, el mundo girando. No era una funeraria, era un matadero, un cementerio de vivos, un lugar donde la élite se deshacía de sus problemas con la máxima discreción y el mayor cinismo. El sueldo absurdo, la discreción, las reglas, todo encajaba. No eran muertos los que llegaban con tierra en las uñas, sino personas enterradas vivas, o casi. No era sangre de un accidente, sino de la lucha. No eran arañazos de transporte, sino de una agonía desesperada. Y las bocas cosidas, los ojos cubiertos, no para la dignidad, sino para el silencio, para que nadie pudiera gritar, para que nadie pudiera ver el terror en sus ojos. Y yo había sido parte de ello. Mis manos habían tocado a esas víctimas, mis herramientas habían sido usadas en su preparación. Había sido cómplice, sin saberlo, de un horror inenarrable. La novia, la cosieron a su vestido para que no pudiera levantarse, para que su cuerpo no cayera, para que la mentira se mantuviera hasta el final. Me di cuenta de que sabía demasiado, demasiado, y que el señor Vargas lo sabía. Su mirada, sus advertencias, no eran para proteger el duelo, sino para protegerme de la verdad, o más bien para protegerme hasta que mi turno llegara. Tenía que escapar, tenía que exponerlos, pero ¿cómo? ¿A quién? ¿Quién me creería? ¿La policía? ¿La prensa? Esos hombres eran los más poderosos de la ciudad, su influencia era absoluta, sus tentáculos, invisibles, llegaban a todas partes. Mi mente corrió. Necesitaba pruebas, algo tangible, algo que nadie pudiera negar, pero no había correos, no había documentos incriminatorios a la vista. Todo era boca a boca, miradas, gestos. El terror de la eterna morada no dejaba rastro. Pasé el resto de la noche escondida en el cuarto de almacenamiento, temblando, escuchando cada crujido, cada suspiro del edificio. Al amanecer, salí sigilosamente, intentando pasar desapercibida. El señor Vargas estaba en su oficina, la puerta entreabierta. Pude ver su silueta. Estaba al teléfono, su voz era baja, pero pude escuchar unas palabras. Sí, la situación está bajo control.
Se hará como se acordó. Me helé. ¿Se refería a mí? Me dirigí a mi locker, saqué mis pocas pertenencias, mi bata, mi maleta de herramientas. Mis manos temblaban, tenía que actuar normal, salir por la puerta y luego correr y no mirar atrás. Pero mientras abría mi locker, noté algo, una pequeña nota, metida entre mis guantes de látex, escrita a mano, con una caligrafía elegante que no reconocí. Señorita Díaz, su diligencia es admirable, pero la curiosidad puede ser un veneno. Espero verla en la preparación de nuestra próxima velación. Es de suma importancia. No tenía firma, pero sabía de quién venía. La trampa estaba puesta. Mis intentos de escape fueron inútiles. El parking subterráneo estaba vigilado, las puertas principales cerradas. Mi teléfono, de repente, no tenía señal. Estaba aislada. No me detuvieron con violencia, simplemente no me dejaron salir. El señor Vargas apareció en el pasillo, su sonrisa sin ojos, más ancha que nunca. Señorita Díaz, veo que ha recibido mi invitación. Excelente, su presencia es indispensable. No hubo amenazas, solo una certeza gélida. Sabían que yo sabía, y ahora yo formaba parte de su macabra coreografía. Me condujo a una sala de preparación diferente, más pequeña, más íntima. Había un ataúd, un modelo de lujo forrado en terciopelo negro. Mis herramientas estaban dispuestas sobre una mesa de metal, embalajes, sedas, maquillajes. Su último trabajo, señorita Díaz, dijo Vargas, su voz como un bálsamo helado. Queremos que esté perfecto. Como siempre, es un honor. Mis manos, contra mi voluntad, se movieron. Mi formación, mis años de experiencia tomaron el control. Sabía lo que tenía que hacer, pero cada movimiento era una tortura. Coser la boca, cubrir los ojos. El ritual se había vuelto un conjuro oscuro. Terminé. Mi trabajo estaba impecable. El cuerpo yacía en el ataúd, sereno, digno. El señor Vargas se acercó, inspeccionando mi trabajo con una aprobación silenciosa. Perfecto, Elena. Realmente, un arte. Me llamó por mi nombre. La primera vez que lo hacía. Ahora, descanse, Elena. Usted también ha trabajado muy duro. Me sentí caer, pero no había dónde caer. La habitación se disolvió a mi alrededor. Mis piernas flaquearon. Sentí un pinchazo en el cuello apenas perceptible. Un mareo, una oscuridad que me invadió. Mis ojos se cerraron. Cuando los abrí de nuevo, la luz era tenue, filtrada. El olor a sándalo y flores era abrumador. Estaba tumbada, sobre algo suave, algo acolchado. Intenté moverme. No pude. Mi cuerpo estaba pesado, entumecido. Mis brazos, mis piernas no respondían. Sentí una presión en mi pecho, como si algo me oprimiera. Con un esfuerzo titánico, logré girar un poco la cabeza. La visión era borrosa, pero reconocí el terciopelo negro, el brillo tenue de la madera pulida. Estoy en un ataúd. El pánico me golpeó como una ola helada. Intenté gritar, pero mi boca estaba cosida. Mis labios, unidos por unos hilos invisibles, solo podían emitir un gemido ahogado. Mis ojos estaban vendados o sellados. Solo veía sombras, la periferia de una luz que no lograba penetrar. Escuché voces, a lo lejos, el murmullo de un velorio. El sonido de pasos se acercó, ligeros, elegantes. Se detuvieron justo al lado. Pude sentir una presencia. Y luego, una voz. La voz del señor Vargas, suave, casi compasiva. Ha sido un honor tenerte aquí, Elena. Demasiado inteligente para tu propio bien. Pero, te aseguro, tu servicio ha sido invaluable. Y ahora, tu discreción será eterna. Sentí una mano fría rozar mi frente. Y luego, el sonido de algo metálico. Un leve crujido. La tapa del ataúd.
Estaba siendo cerada. No era mi cuerpo el que había preparado, era el mío. Y ahora, la única luz que veo es el brillo metálico de la placa. Puedo sentirla con mis dedos entumecidos, si es que puedo moverlos. La frialdad del metal, la inscripción, mi nombre, Elena Díaz, la última víctima, la última esposa incómoda, aunque no lo fuera de ninguno de esos hombres, solo la testigo incómoda. Escucho los pasos alejarse. El murmullo de las voces se desvanece. El silencio de la eterna morada me envuelve. Un silencio que grita, un silencio que es mi tumba. Si alguien alguna vez encuentra esto, si alguna vez mi historia es escuchada, recuerden, no confíen en el lujo excesivo, no confíen en el silencio absoluto y jamás, jamás miren el interior de un ataúd después de medianoche, porque a veces los muertos tienen más que contar que los vivos. Y yo estoy aquí, respirando apenas, con la boca cosida, esperando el último clavo. Y hasta aquí la historia de hoy en Mitos del Lado Oscuro. Si te gustó, suscríbete al canal y deja tu opinión en los comentarios. También puedes mandarnos tu propia premisa o historia en los comentarios y tal vez la convirtamos en uno de los próximos videos. Nos escuchamos en la siguiente.